Le doy la bienvenida. Hoy es miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 4. Versículos desde el 38 hasta el 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Pero él les dijo: Es necesario que proclame el reino de Dios también a otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta de la primera lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto en su capítulo 3. En este pasaje de la primera carta a los Corintios, San Pablo nos ofrece una enseñanza fundamental para los cristianos que están iniciando su camino de fe. Él utiliza la metáfora del alimento para referirse al proceso de crecimiento espiritual, señalando que quienes comienzan en la vida cristiana deben ser alimentados con leche, es decir, con enseñanzas básicas y testimonios que nutran su fe incipiente. Miremos cómo en la carta de San Pablo, él está sugiriendo a sus integrantes una madurez espiritual en un proceso de conversión. San Pablo nos invita a entender que la conversión es un proceso gradual. Aquellos que recién se han convertido necesitan ser alimentados con leche, lo que significa recibir enseñanzas sencillas y accesibles que les permitan fortalecer su fe y comenzar a dejar atrás el hombre viejo que fueron antes de conocer a Cristo. En un tiempo de aprendizaje, de conocer las bondades de Dios y de recibir con alegría las primeras mieles de la vida de Cristo. Miremos en qué consiste el trabajo en el reino de Dios. La reflexión de Pablo también nos enseña que todos somos colaboradores en la obra de Dios. Cada cristiano, cada bautizado, tiene un papel en la construcción del reino de Dios. Los ministros de la Iglesia tienen la responsabilidad de evangelizar y administrar los sacramentos, mientras que los fieles somos el terreno en el que Dios siembra sus acciones divinas. Nuestra tarea es trabajar con dedicación y voluntad, conscientes en que el crecimiento y los frutos dependen de Dios. Pablo subraya que aunque algunos siembran y otros riegan, es Dios quien da el crecimiento.
Esto nos recuerda que en la iglesia todos somos necesarios y cada uno tiene una función específica en la edificación del cuerpo de Cristo. No debemos caer en divisiones ni rivalidades, sino reconocer que todos estamos al servicio del mismo Señor y que en última instancia es Él quien obra en nosotros. Profundicemos en la carta. La primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 55 después de Cristo, durante su estancia en Éfeso, en su tercer viaje misionero. Corinto era una ciudad griega próspera y cosmopolita, conocida por su riqueza, comercio y también por su inmoralidad. La comunidad cristiana de Corinto estaba compuesta por personas de diversas clases sociales y trasfondos, lo que llevó a conflictos internos y divisiones. Pablo escribe esta carta para abordar estos problemas, corregir comportamientos erróneos y enseñar la verdadera naturaleza de la fe cristiana. Yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice el texto bíblico. Los cristianos de Corinto estaban divididos en facciones. Algunos afirmaban seguir a Pablo, otros a Apolo y otros a Cefas, es decir, a Pedro. Estas divisiones reflejaban una inmadurez espiritual y una falta de comprensión del verdadero mensaje del Evangelio. Pablo aborda esta situación en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 1 a 9, utilizando metáforas agrícolas para explicar la necesidad del crecimiento y unidad en Cristo. Profundicemos en algunos de sus versículos. Versículo 2. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no la podíais soportar, ni aún lo soportáis al presente. Pablo comienza este pasaje refiriéndose a los corintios como niños en Cristo, lo que implica que aunque habían aceptado el Evangelio, aún no habían madurado espiritualmente. Al hablar de leche, en lugar de alimento sólido, Pablo utiliza una imagen poderosa para mostrar que en su estado actual, los corintios solo podían comprender los aspectos más básicos de la fe cristiana. Versículo 3. Pues todavía sois carnales, porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia, ¿no es verdad que sois carnales y vivís a lo humano? No estaban listos para enseñanzas más profundas debido a su envidia y rivalidades que mostraban que aún eran carnales. En griego se utiliza la palabra sarkinoi, es decir, influenciados por deseos y actitudes humanas en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo. Versículo 6. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento, dice el versículo 6. En los versículos del 5 al 9, Pablo corrige la visión equivocada de los corintios sobre los líderes cristianos. Pablo, Apolo y Pedro no son rivales, son siervos de Dios, cada uno con su propio papel en la obra de Dios. Pablo plantó, Apolo regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Versículo 7. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Aquí Pablo subraya que la verdadera fuente de crecimiento espiritual es Dios, no los esfuerzos humanos. Esta metáfora agrícola enfatiza la soberanía de Dios
y la interdependencia de los creyentes en la comunidad cristiana. Aunque el texto está escrito en griego, es interesante relacionarlo con conceptos hebreos como ruach, que significa espíritu o aliento. El crecimiento espiritual que Pablo describe está profundamente conectado con la acción del Espíritu Santo, quien transforma nuestros corazones y mentes guiándonos hacia la madurez en Cristo. En términos hermenéuticos, este pasaje puede ser visto como una llamada a la humildad y a la unidad dentro de la iglesia. Pablo nos recuerda que independientemente de nuestras diferencias, todos somos colaboradores en la obra de Dios y solo Dios es quien hace crecer y fructificar la semilla del Evangelio en nuestras vidas. Exegéticamente, la referencia a niños en Cristo y el contraste entre leche y alimento sólido se relaciona con el proceso de crecimiento espiritual en la vida cristiana. La madurez espiritual implica dejar atrás las divisiones y los celos y avanzar hacia una mayor comprensión y vivencia de la fe. Este pasaje nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio crecimiento espiritual y nuestra actitud hacia otros miembros de la comunidad. Miremos el versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, aunque el pasaje no contiene numerología explícita, el uso de símbolos agrícolas es significativo: la siembra y el trigo. Estos son actos que en la agricultura son esenciales para el crecimiento, pero dependen de factores externos, como el sol, la lluvia, que están fuera del control humano. Del mismo modo, en la vida cristiana nuestros esfuerzos deben estar alineados con la voluntad de Dios, reconociendo que es Él quien da el verdadero crecimiento. San Agustín, en su obra Confesiones, destaca la importancia de la humildad y la unidad en la iglesia. Él señala que los conflictos y divisiones son síntomas de una vida no totalmente entregada al Espíritu. Para Agustín, la verdadera madurez espiritual se alcanza cuando uno reconoce su total dependencia de Dios y se une en amor y servicio con los demás creyentes. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos avanzando hacia la madurez en Cristo o estamos estancados en las divisiones y celos que caracterizan a los niños en Cristo? Debemos recordar que somos colaboradores en el campo de Dios y aunque podemos plantar y regar, solo Dios puede dar el crecimiento. Nuestra tarea es trabajar con dedicación y humildad, confiando en que Dios obrará en nosotros y en los demás para producir un fruto abundante para su reino. ¿Qué podemos concluir de esta primera lectura? En este miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario, recordemos que somos llamados a crecer en nuestra fe, dejando atrás las divisiones y rivalidades y avanzando hacia la unidad en Cristo. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé la gracia de ser verdaderos colaboradores en la obra de Dios, trabajando juntos para su gloria y el bien de su reino. Amén. Al finalizar esta reflexión, es importante recordar que cada uno de nosotros es una bendición en el plan de Dios. Como lo hemos expresado, cada uno de nosotros es 1000 bendiciones para la mente de quien nos creó. Que esta verdad nos llene de gratitud y nos motive a seguir creciendo en nuestra fe y en nuestro compromiso con el reino de Dios.
Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu Santo por medio de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto, le vamos a responder con el Salmo 32. Y vamos a unir nuestros sentimientos a los sentimientos del autor, exaltando a aquella persona que escoge siempre el bien, diciendo: dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Salmo 32, titulado Yahvé, creador del universo y protector de los fieles, es una expresión poética que resalta la omnipotencia, la justicia y la fidelidad de Dios. Este salmo exalta a Yahvé como el soberano absoluto del universo y a la vez como el protector de aquellos que le son fieles, especialmente de su pueblo elegido Israel. Es un canto de alabanza que celebra el señorío de Dios sobre toda la creación, destacando su poder y su compromiso con aquellos que confían en Él. En el marco del miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario, este salmo nos invita a reflexionar sobre la grandeza de Dios como creador y protector. Al meditar en este pasaje, se nos anima a reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas y a confiar en su justicia y amor, especialmente cuando enfrentamos desafíos o incertidumbres. El Salmo 32 comienza con una invitación a la alabanza, reconociendo que el Señor es digno de ser exaltado por su omnipotencia y justicia. La afirmación del Salmo, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor, del versículo 12, subraya que la bendición y la felicidad auténticas provienen de la relación con Yahvé. Este pueblo, que es Israel en su contexto original, puede extenderse simbólicamente a todos aquellos que en cualquier tiempo y lugar ponen su confianza en el Señor. Los versículos 14 y 15 nos recuerdan que Dios desde su trono celestial observa a toda la humanidad. Él no es un observador distante, sino un Dios que conoce profundamente a cada persona, habiendo formado sus corazones y comprendiendo todas sus obras. Esto nos ofrece consuelo y seguridad, sabiendo que nuestro Creador está íntimamente involucrado en nuestras vidas. Finalmente, en los versículos del 20 al 21 se expresa una declaración de confianza en el Señor. Escuchemos lo que dice el Salmo: nuestra alma espera en Yahvé, nuestra ayuda y escudo es Él. Esta confianza en Dios se fundamenta en su fidelidad y en la experiencia de su intervención protectora en nuestras vidas. El Salmo concluye con una nota de esperanza, afirmando que aquellos que confían en el Señor experimentan su misericordia y amor. El Salmo 32 es un recordatorio poderoso de la necesidad de reconocer a Dios en nuestras vidas como el Creador omnipotente y el protector fiel. Alabar al Señor es una respuesta natural a la experiencia de su justicia y bondad. La verdadera bienaventuranza se encuentra en estar bajo el cuidado y la guía de Yahvé. A medida que confiamos en su protección y respondemos con fe, nos convertimos en parte del pueblo dichoso que Él cuida y guía. La referencia a los rectos que alaban al Señor sugiere que la alabanza genuina proviene de corazones alineados con la justicia divina. La mirada benevolente de Dios hacia los pequeños y los que sufren subraya su preocupación por los humildes y los necesitados. Esta imagen nos desafía a cultivar un espíritu de humildad y confianza,
sabiendo que Dios está cercano a los que reconocen su dependencia en Él. En este miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario, el Salmo 32 nos invita a alegrarnos en Yahvé, nuestro Creador y Protector. Al contemplar su omnipotencia y justicia, respondamos con alabanza y confianza, sabiendo que Él es nuestra ayuda y escudo. Que nuestra esperanza en Él se fortalezca cada día y que podamos vivir como parte de este pueblo dichoso que experimenta su amor y fidelidad. Amén. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de San Lucas en su capítulo 4 es la propuesta para este miércoles y nos sitúa al inicio del ministerio público de Jesús. Después de enseñar en la sinagoga y liberar a un hombre poseído, Jesús va a la casa de Simón Pedro, donde sana a la suegra de este que estaba enferma de fiebre. El relato continúa mostrando cómo Jesús, después de sanar a muchos enfermos y expulsar demonios, se retira a un lugar solitario para orar. Pero la multitud lo sigue, deseando que permanezca con ellos. Sin embargo, Jesús les dice que debe anunciar el reino de Dios también en otros lugares, porque para eso ha sido enviado. Este pasaje es una muestra del poder liberador y sanador de Jesús, que no solo cura enfermedades físicas, sino que también libera a las personas de la opresión del mal. La fiebre de la suegra de Pedro es un símbolo de la opresión de la humanidad que la humanidad sufre debido al pecado y al mal. Al tocarla y sanarla, Jesús demuestra que tiene autoridad sobre todas las formas de sufrimiento y que su misión es restaurar la dignidad de los hijos de Dios. Los signos que acompañan la predicación de Jesús no son simples demostraciones de poder, sino expresiones del reino de Dios que Él viene a instaurar. Quienes son tocados por su gracia son llamados a un nuevo tipo de vida marcada por el servicio y el anuncio del Evangelio. La suegra de Pedro, una vez curada, se levanta inmediatamente para servirles, lo que simboliza que la sanación de Jesús ofrece no solo restaura la salud, sino que también nos impulsa a servir a los demás. Jesús se retira a orar para orar en soledad, mostrando la importancia de la comunión con el Padre en su misión. Pero al ser buscado por las multitudes, les recuerda que su misión no es quedarse en un solo lugar, sino llevar el mensaje de salvación a todos. Esta misión de ir a todos los pueblos se extiende a nosotros, sus seguidores. Debemos continuar el anuncio del Evangelio sin restricciones, ofreciendo a todos la oportunidad de convertirse en hijos salvados para Dios. El tema central del Evangelio es la liberación y sanación que Jesús ofrece a todos, especialmente a los más desvalidos. Su poder sobre las fuerzas del mal y su compasión hacia los enfermos y oprimidos revelan que Él es verdaderamente el Mesías esperado. Esta enseñanza supera la antigua ley, mostrando que el amor y la misericordia deben practicarse sin cesar, incluso en el día de reposo. En un árido desierto donde la vida parecía imposible, existía una pequeña semilla que había sido llevada por el viento hasta allí. A pesar de las duras condiciones, la semilla se aferró a la esperanza de un día brotar y florecer. Pasaron los días, las noches,
y nada parecía cambiar. Sin embargo, un día después de una larga temporada de sequía, una suave lluvia comenzó a caer. Fue una lluvia breve, pero suficiente para que la semilla germinara. Con el paso del tiempo, esta pequeña semilla se convirtió en una hermosa flor, la única en todo el desierto. Su presencia transformó el paisaje y atrajo a otros seres vivos que encontraron refugio y sustento en su sombra y en sus flores. La flor se convirtió en un símbolo de vida y esperanza en medio de la desolación. Un día, un fuerte viento sopló nuevamente, pero esta vez, en lugar de destruir la flor, llevó sus semillas a otros lugares del desierto. Y así lo que antes era un lugar estéril comenzó a llenarse de vida. Esta historia nos recuerda que, al igual que la pequeña semilla en el desierto, nuestras vidas pueden parecer estériles y llenas de dificultades. Sin embargo, cuando somos tocados por la gracia de Dios, podemos fortalecer y llevar vida y esperanza a los demás. Jesús, al sanar y liberar a los oprimidos, nos llama a ser como esa flor en el desierto, a ser portadores de su amor y misericordia, transformando los lugares desolados de nuestro mundo con la semilla del Evangelio. ¿Qué podemos concluir del Evangelio del día de hoy de San Lucas capítulo 4, versículos del 38 al 44? Este texto nos desafía a reconocer la autoridad de Jesús sobre todo mal y a responder con un compromiso de servicio y evangelización. Como seguidores de Cristo debemos ser instrumentos de su sanación y amor en el mundo, llevando la luz de su mensaje a todos los rincones, sin importar las dificultades. Así como la flor del desierto transformó su entorno, también nosotros, tocados por el poder de Dios, estamos llamados a ser agentes del cambio y vida para los demás. Amén. Hemos llegado al final de nuestra entrega del día de hoy. Les invito a evangelizar. ¿Cómo podemos evangelizar? Compartir este documento es evangelizar. Compartir este podcast, este video, es evangelizar. Y una recomendación especial: inscríbete. No sé si tú estás inscrito en este podcast. Te cuento que somos en este momento 627 suscriptores desde hace 3 semanas aproximadamente. No ha subido ninguno. Una de dos: o que no estamos compartiendo, o de los que han escuchado este mensaje no han recibido mi invitación a suscribirse. Importante, vamos a ver si subimos esos 627 suscriptores a partir de este miércoles. Para todos un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría, como también de su bendición. Y algo más, ahí en el canal de YouTube podemos encontrar más propuestas. No solo la reflexión de todos los días de las 3 lecturas que nos propone la liturgia, la primera lectura, el Salmo y el Evangelio, sino también toda una escuela. Este canal se llama Escuela Virtual de Teología Shema. Escucha. Todo aquí, a pesar de que podemos ver algunos videos, podemos también escuchar. Y no solamente la reflexión de la liturgia de la palabra, sino que tenemos aquí 4 documentos que hemos subido acerca de las indulgencias. Un manual de indulgencias que hemos venido leyendo en el transcurso de los días para que ustedes adquieran un mejor conocimiento sobre las indulgencias. El próximo año es un año jubilar oficial porque cada 25 años se celebra un año jubilar. El pasado, que fue oficial, fue por Juan Pablo II
que lo hizo público en el año 2000 y cada 25 años se celebra un jubileo. Hemos tenido otros extras que nos han regalado algunos papas y qué bueno que nosotros tengamos conocimiento de estos documentos. Aparte de ello tenemos todo un sinnúmero, muchísimos, cerca de unos 30 videos de teología pastoral para que nosotros nos acerquemos a él. Si yo voy viendo que va subiendo las vistas de alguno de ellos, pues vamos a aumentar el curso, vamos a extenderlo, porque son como comienzos de cursos para ver cuál se hace más interesante para extenderlo. Los espero entonces en esta escuela virtual de teología del canal de YouTube de Yesid Peñuela Peñuela. Bendiciones, felicidades.